Vamos a hablar hoy de la investigación histórico-hermenéutica, de sus principales características, de cuáles son las diferentes fases en este tipo de investigación, como puerta de entrada a lo que van a ser los diferentes tipos de investigación que vamos a encontrar dentro de la investigación cualitativa. Desde una perspectiva filosófica, vamos a encontrar base y soporte de todo lo que tiene que ver con la hermenéutica, básicamente en tres grandes filósofos que lo vamos a tener presente siempre. El primero de ellos va a ser Schleiermacher. Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, va a ser el primero que nos va a ubicar en todo este tema de la hermenéutica. Cuando nosotros estamos hablando de hermenéutica, estamos hablando de la ciencia o el arte de la interpretación, o sea, cuáles son las reglas y condiciones para que se dé la interpretación. Desde esa perspectiva, entonces es muy importante tener presente esto que estamos señalando. El segundo, vamos a irlo desarrollando poco a poco. Un segundo gran aportante a todo esto va a ser ya en el siglo XX Gadamer. Gadamer también nos va a entregar insumos muy importantes sobre este tema de la hermenéutica y la manera como nosotros interpretamos y comprendemos el mundo que nos es dado. Y obviamente ya en términos de filosofía alemana vamos a tener a Heidegger también como un aportante muy importante en todo lo que es la teoría hermenéutica. Me quiero detener unos segunditos, especialmente en el segundo, en Hans-Georg Gadamer, porque va a ser muy importante para el desarrollo de todo lo que va a ser la hermenéutica en el siglo XX. Entonces, como decíamos ahorita, la hermenéutica tiene que ver con el arte de la interpretación o las reglas de la interpretación y que se va a convertir incluso ya en el siglo XX en el método por excelencia de la filosofía. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros veníamos, como lo hemos desarrollado o como se ha mostrado en los temas pasados, veníamos en el siglo XIX, en el siglo XX, un modelo muy positivista de la generación del conocimiento, con unas características muy puntuales. ¿Y esas características cuáles eran? Vamos a tener un método científico, vamos a tener un lenguaje físico-matemático y vamos a tener unas características por las cuales vamos a generar el conocimiento y vamos a tener una manera muy particular de hacer la interpretación de ese conocimiento. También observamos que en el siglo XIX y en el siglo XX vamos a tener unos contramovimientos a todo ese modelo positivista que van a ser específicamente los de la Escuela de Frankfurt y vamos a tener dos grandes constructos teóricos o dos grandes paradigmas que le van a dar fundamento filosófico a todo lo que es la investigación cualitativa. El primero de ellos va a ser todo lo desarrollado en la teoría crítica, eh, que va a decir que es muy importante cuando hacemos ese ejercicio de la búsqueda del conocimiento, tener presente la manera como nosotros interpretamos, ¿cierto? Tener presente que el conocimiento necesita una apertura, pero también una posición crítica y reflexiva por parte, en este caso específico, del investigador. Y vamos a tener todo el constructivismo, donde vamos a encontrar figuras especialmente como la de Piaget, donde también vamos a preguntarnos de qué manera interviene el sujeto cognoscente y cuáles son las condiciones para que ese sujeto cognoscente pueda generar, pueda generar ese conocimiento. Entonces, a partir de esos dos grandes paradigmas, vamos a encontrar como todas las bases y todo el fundamento de lo que se va a desarrollar en la investigación cualitativa. Pero propiamente, cuando hablamos ya de la teoría hermenéutica, vamos a estar siempre presente en que hay unas condiciones y unas reglas especiales para que se den esas interpretaciones y que esas interpretaciones me ayudan a comprender fenómenos sociales. Entonces, a partir de estas condiciones, nosotros vamos a encontrar las reglas de juego que van a ser muy importantes para todo lo que va a ser el desarrollo, como decíamos ahorita, de este enfoque o este diseño histórico hermenéutico. Es muy importante que tengamos presente el hecho de que las investigaciones sean consideradas cuantitativas o cualitativas, hace referencia
a varias cosas que es muy importante que las señalemos y que no las dejemos pasar de largo. ¿Cuál es la primera de ellas? Y que es fundamental, es el tipo de datos que se están recogiendo. Entonces, yo puedo recoger datos que son numéricos, datos que de una u otra manera los puedo controlar, predecir y manipular como es propio de las investigaciones cuantitativas, o puedo recoger datos que hacen referencia, por ejemplo, a una sociedad, a una cultura y que no necesariamente se expresan por medio de un valor numérico. Cuando estamos hablando de los primeros tipos de datos, estamos hablando de lo cuantitativo y de esas lógicas del positivismo. Cuando el dato que yo estoy recogiendo corresponde a la subjetividad de las personas o a las manifestaciones de un grupo social, entonces estamos hablando que ese tipo de datos pertenecen más a las investigaciones cualitativas. En otras palabras, yo tengo que diferenciar cuál es el tema de investigación que estoy abordando, cuál es la pregunta de investigación que he construido y cuál es mi interés como investigador. Cuando yo tengo claro esas dos situaciones, podré definir si mi investigación es una investigación que debo desarrollarla desde una perspectiva cuantitativa o si la investigación yo la puedo desarrollar desde una perspectiva cualitativa, para que lo tengamos siempre presente. En esa medida, vuelvo y repito, cada uno tiene sus propios caminos, tiene sus propios propósitos y tiene sus propias finalidades, tanto la investigación quali como la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa es muy importante que nosotros entendamos, y también lo hemos señalado ya en los videos pasados, que esa investigación es una investigación que me permite generar un conocimiento, pero es un conocimiento que se construye a partir de preguntas que son muy específicas, que son muy puntuales, donde no me interesa hacer una descripción, por ejemplo, de la realidad, sino que me interesa comprender algo que se está dando dentro de la realidad, bien sea una manifestación, bien sea un comportamiento, bien sea una conducta de personas o de grupos de personas. Esa, digámoslo así, esa pregunta de investigación, esa problemática lleva a que estos enfoques y estos diseños sean los más apropiados siempre a partir de lo que nosotros definimos como la investigación cualitativa. Ahora, otra diferencia muy grande tiene que ver que las investigaciones cuantitativas, entre, digámoslo así, que las investigaciones cuantitativas, el conocimiento debe ser un conocimiento que sea certero y que sea universal y que a partir del método se va a garantizar esa certeza y esa universalidad de ese conocimiento y que en la medida que se realiza la experimentación vamos a poder de una u otra manera, digámoslo así, obtener los mismos resultados si aplico siempre las mismas variables. Por eso se habla de un conocimiento que sea universal. Pero hay otro tipo de problemáticas en la vida de las personas que no me permiten generar esa asepsia en términos de investigación, o sea, que no me permite que utilizando las mismas variables en diferentes lugares me encuentre exactamente con lo mismo. Y cuando yo me encuentro con esto, entonces nosotros comenzamos a hablar de una palabra que es muy importante dentro de la investigación cualitativa, es el contexto, o sea, el lugar en que se produce o se genera un conocimiento es determinante para la producción de este conocimiento. Y para poder generar un conocimiento que sea integral y para poder generar, como decíamos ahorita, para poder generar esa comprensión, yo debo tener en cuenta el contexto en que se emerge una conducta o un comportamiento determinado. Entonces ahí nosotros ya tenemos una variable muy importante, muy interesante. Vamos aquí, por ejemplo, a colocar eh, situaciones donde podamos identificar por qué es tan importante el contexto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en términos de literatura, yo leo una obra que escapa a mi marco histórico y cultural y que me coloca en otras situaciones de espacio y de tiempo total absolutamente distintos? Entonces, ¿qué sucede ahí? Hombre, que yo, que estoy entre el siglo XX y el siglo XXI, que estoy en un país como Latinoamérica y que hablo español, cuando yo voy, por ejemplo, a la literatura rusa del siglo XIX, yo voy y puedo leer, yo hago un ejercicio en términos de lo que un intérprete hizo para que del ruso traducido al español yo pueda leer a autores maravillosos como León Tolstoy, pueda leer autores maravillosos como Fedor Dostoyevsky, como Gogol, que
tienen unas obras de literatura que son maravillosas. Ahora, no solamente es la posibilidad de poderlos leer en mi idioma, que eso ya implica también algo muy importante y muy específico, y es que la manera como se construye cada lengua, las reglas sintácticas de cada lengua, muchas veces llevan a que cuando uno pasa de un idioma a otro, tanto la estructura de pensamiento, de comprensión también cambia. Ahí ya nosotros tenemos una primera instancia que muchas veces hay que salvaguardar cuando yo leo obras que originalmente fueron escritas en otro idioma. Ahí ya aplica el concepto de contexto. Pero también el contexto tiene que ver, como decíamos ahorita, con la cultura. Entonces yo tendría que preguntarme por la literatura rusa del siglo XIX que me describe las situaciones propias de la Rusia del siglo XIX. Entonces tendría que entender que era una Rusia feudal, que venían de un régimen monárquico muy distinto a los sistemas políticos y por ende sociales y económicos que nosotros tenemos en el siglo XX, con unos modelos sociales muy distintos también a los que nosotros tenemos y con un entorno en términos generales total absolutamente distinto al que nosotros vivimos y expresamos. Cuando yo leo, por ejemplo, obras como la Ilíada y como la Odisea, que fueron escritas en la Grecia antigua, tengo esa misma obligación de tratar en lo posible de tener presente que el contexto en que se escribe la obra es muy distinto al contexto y que cuando yo hago las interpretaciones a partir de mi propio contexto, pues obviamente no voy a hacer una interpretación que sea muy fiel. ¿Por qué? Porque obviamente la manera como se ve y se entendía la vida en otros momentos de la historia va a ser muy distinta a como yo la siento, a como yo la vivo y sobre todo a como yo la interpreto. Entonces, ahí ya tenemos un primer reto muy grande. ¿Cómo hacemos para que cuando intentamos darle sentido a un texto, ese sentido sea un sentido muy parecido al que le dio el autor que originalmente escribió la obra? Y no solamente sucede con la literatura, sucede, por ejemplo, con las normas jurídicas, ¿cierto? Entonces, cuando una cultura expresa una norma, esa norma tiene también un sentido histórico, tiene un contexto que la hace posible. Vale, y cuando nosotros, por ejemplo, leemos algo que tenga que ver con estructuras de pensamiento, también están contenidos dentro de un marco determinado. Ahí que la palabra contexto va a ser muy importante dentro de toda esa parte histórico-hermenéutica y siempre la tenemos que tener presente dentro de lo cualitativo. Llevado al campo de la salud, hombre, por ejemplo, no es lo mismo cuando yo intento estandarizar una guía y un protocolo que, por ejemplo, fue aplicado inicialmente en culturas muy distintas a las nuestras, como la cultura latinoamericana. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, una investigación que tiene que ver con algo que se hace en los Estados Unidos, tengo que tener presente que hay una distancia muy grande entre la manera como el norteamericano vive y siente, por ejemplo, las profesiones de las ciencias de la salud, a como lo vimos y lo sentimos nosotros aquí en Latinoamérica. Cuando yo digo algo que tiene que ver de impacto, por ejemplo, con la institución hospitalaria, también tengo que tener presente que hay una distancia en términos de idioma, pero que también hay una distancia en términos de cultura y también hay una distancia muy grande en términos de lo que ellos entienden como legal y como lo que entienden que se puede hacer y que no se puede hacer, distinta a la que tenemos nosotros. Entonces, primer, un concepto clave dentro de todo esto tiene que ver, como decíamos ahorita, con todo el tema del contexto y cómo el contexto de una u otra manera permea la interpretación y cómo esa interpretación se convierte en una forma de comprensión. También hay otro elemento muy importante y es que nosotros aquí estamos hablando de dos palabras que no son sinónimos y las vamos a ir desarrollando poco a poco. Estamos hablando de interpretación y estamos hablando de intelección. Pero antes de yo poder interpretar, para poder comprender, se me da también otra palabrita que ustedes la están viendo aquí en la diapositiva, que se llama intelección. ¿En qué consiste inteligir? Inteligir es una acción que se da en la medida que yo soy capaz de acercar a un campo semántico que me sea familiar una idea o un concepto. Eso es inteligir. Entonces, cuando uno dice es que esto es inteligible, entonces significa que la persona por fin comprendió una idea y es capaz de expresarla en sus propias palabras. Esto es más fácil de explicar cuando lo llevamos al campo, por ejemplo, de los estudiantes. Un error que cometen permanentemente los estudiantes en sus procesos de aprendizaje es que el estudiante memoriza y casi que repite de memoria las ideas y los conceptos aprendidos en términos de cómo se han transmitido. Entonces, memoria,
casi que fidedigna para poder repetir un concepto de memoria en el mismo orden en que fue enseñado. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de educación que es tan memorística? Hombre, que esa educación tan memorística tiene casi siempre una connotación. Esa connotación es que se convierte en una memoria de fijación. Significa que el estudiante se lo aprende y sobre todo se lo aprende para el momento de la evaluación, pero cuando el estudiante tiempo después se le pide que evoque ese conocimiento, se da cuenta que el conocimiento se ha olvidado. Entonces, por eso muchas veces al estudiante, aunque aprende y le puede ir bien en la evaluación, cuando tiempo después vuelve y se le pregunta por lo mismo, el estudiante ya no lo recuerda. Entonces, es muy frecuente que el estudiante le digan a uno en un salón de clase, eso nunca lo vimos, eso no lo aprendimos, ese es un tema que es nuevo para nosotros. Y resulta que el tema sí lo vieron y no solamente lo vieron, sino que lo aprendieron, se lo memorizaron y se les evaluó, pero simple y llanamente como era memoria de fijación y no tiene ningún tipo de impacto, entonces rápidamente la persona borra ese conocimiento, se le pierde ese conocimiento y vuelve a quedar con respecto a eso en blanco. Pero sucede otra cosa muy particular. Cuando tú le preguntas a una persona, por ejemplo, cuál es una muy buena manera, cuál es un muy buen método para estudiar, hay muchas personas que le dicen a uno, yo aprendo mucho más cuando le explico a otros. Entonces, cuando una persona tiene que explicar, sucede una cosa particular. ¿Y cuál es? La persona, para poder transmitir ese conocimiento, generalmente hace un ejercicio en términos lingüísticos de colocar en sus propias palabras lo que el otro no ha podido comprender. Porque si el otro no lo ha comprendido es porque en ese ejercicio de intelección hay una distancia entre lo que se está aprendiendo y lo que se está enseñando, perdón, y lo que se está aprendiendo. ¿Eso qué quiere decir? Esa otra persona que se te acercó a ti para que tú le explicaras, esa misma persona en las mismas palabras que tú lo estudiaste no lo pudo aprender. Entonces tú lo tienes que explicar en otras palabras. Pero cuando tú explicas en otras palabras, esas palabras permiten que ya tengas una apropiación distinta a la que tenías con las palabras iniciales que se te había enseñado. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Ahí lo que estás haciendo es intelección. Estás una idea o un concepto lo estás explicando con tus propias palabras. Entonces, eso para ti ya implica que tú hiciste esa idea inteligible, o sea, que eres capaz de coger esa idea en la abstracción de la idea y el concepto, apropiarte de ella y expresarlo en tus propias palabras. Y eso es lo que nosotros vamos a definir como una intelección. ¿Y qué es lo primero que uno hace en términos de esa interpretación? Para poder interpretar, yo tengo que inteligir. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Lo que a mí me permite, de una u otra manera, apropiarme de manera inicial del conocimiento. ¿Listo? ¿Qué es lo que se hace entonces en esa intelección? Yo ya soy capaz de apropiarme con mis palabras, bien sea a partir de una inquietud o de una duda, ¿cierto? Cuando una idea o un concepto para mí es problemático, yo me puedo apropiar de él a partir de un cuestionamiento, una pregunta que tenga, o incluso muchas veces lo puedo hacer a partir de poderlo renombrar con mis propias palabras, ¿cierto? O soy capaz de parafrasearlo en otras ideas o en otros conceptos que se le acerquen más o menos a lo que ese concepto quiere significar o a lo que ese concepto nos quiere expresar. ¿Para qué? Para que en algún momento yo sea capaz, a partir de una búsqueda sistemática, de ir haciendo de ir haciendo la interpretación. Entonces, cuando yo ya tengo una idea, cuando yo ya tengo algo que me permite anclarme en esa intelección, cuando yo vuelvo al texto, ¿qué es lo que comienzo a hacer? A generar interpretaciones. Yo ya empiezo a entender el texto. Aunque ese entendimiento no se entiende como una idea global, no se entiende como un sentido total, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy haciendo? En la medida que voy entendiendo y que voy generando más significados y que voy generando más posibilidades de ver y de entender eso, lo que voy garantizando es una mejor comprensión. Entonces, aquí es muy interesante porque yo tengo que inteligir. Listo, acercar a un campo semántico que me sea familiar. Pero cada vez que yo hago intelección y puedo ir nuevamente al concepto, voy generando interpretaciones. Y en la medida que interpreto, voy generando
una mejor comprensión, lo cual me muestra que el conocimiento es un conocimiento que no es estático, que el conocimiento no es algo que, cierto, que no sea predado y que cuando lo capturamos, capturamos su esencia, sino que lo vamos construyendo en la medida que vamos interactuando con ese objeto que hemos definido como objeto de interés para ese conocimiento. Y esto es algo que es muy importante, que es muy interesante, como lo señalamos ahorita en términos de esta hermenéutica. Por lo tanto, la hermenéutica se dedica a interpretar o a intentar develar. Develar, entiendan, por cierto, cuando uno dice develar, significa que de a poco vamos entendiendo el sentido de los mensajes. Y en la medida que vamos de a poco develando ese sentido de los mensajes, vamos generando una comprensión de los mismos, evitando todo tipo de malentendido, favoreciendo su adecuada función normativa, y la hermenéutica como tal se convierte en una disciplina que es la disciplina de la interpretación. Ahorita decíamos, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos una imagen y esa imagen es la de la película 300 y entonces en la película 300 recuerden que nos cuenta la historia de los del pueblo griego, pero específicamente de una cultura que siempre se iba a caracterizar por, por, por tener una posición muy particular, ¿cierto? Recuerden que la antigua Grecia estaba formada por ciudades-estado y entre esas diferentes ciudades-estado vamos a tener unas que van a ser mucho más famosas. Por ejemplo, los espartanos se van a caracterizar por ser hombres de una gran disciplina militar, pero para eso, para yo entender cuando digo disciplina militar, tengo que entender que es una ciudad-estado y tengo que entender cómo se construyen las ciudades-estado y tengo que entender dentro de las ciudades-estado cómo se da el tema militar, cómo se da el tema de los roles tanto de hombres como de mujeres. Y a partir de ir cada vez generando interpretaciones de diferentes situaciones, de diferentes contextos alrededor de la práctica, voy a estar generando una mejor, no solamente mejores interpretaciones, sino una mejor comprensión de todo esto. Si yo voy y miro, por ejemplo, la película, en la película veo que a un hombre cogen y le dicen, tú no puedes hacer parte del ejército porque naciste con una deformidad física. Desde la perspectiva de nosotros en el siglo XXI, nosotros decimos, lo que pasa es que eso es un atropello a la dignidad de esta persona porque es no permitirles de su diferencia sentirse productivo. Eso es para nosotros, a partir de lo que nosotros entendemos, vemos y pensamos que es la justicia, que es la sociedad y que es la persona humana, el concepto de dignidad. Pero cuando yo hago esas interpretaciones desde mi propio contexto, me estoy privando de entender por qué los griegos pensaban como pensaban y sobre todo por qué actuaban como actuaban. Y esas actuaciones desde dónde las fundamentaban, ¿cierto? Desde dónde los van a legitimar. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Como decíamos ahorita, porque es que no se trata solamente de poder describir una situación, sino de darle un sentido para que yo pueda entender y para que pueda comprender por qué se hacían las cosas que se hacían. Y esto es muy importante en términos históricos. Esto siempre va a ser el propósito de la hermenéutica, poder develar, poder de a poco ir encontrando el sentido de por qué las personas son como son o por qué eran como eran, por qué hacen lo que hacen o por qué hacían lo que hacían. No solamente en términos de descripción. Una cosa es que a mí me describan, entonces a mí me pueden decir, es que en la tradición romana era normal que los soldados más valerosos de los ejércitos enemigos se fueran, por ejemplo, para los gladiadores y que entretuvieran a los romanos y a los hombres de diferentes ciudades en unos juegos donde ellos exponían su vida a cambio de la diversión de los demás. Ahí me están dando una descripción. Y esa descripción, por supuesto, es una forma de poder comprender la realidad del mundo romano, pero yo ahí no estoy encontrándole el sentido a la práctica, o sea, ¿cuál era el sentido, por ejemplo, del circo romano? ¿Cuál era el sentido, por ejemplo, de la práctica de los gladiadores? Y resulta que lo primero con lo que tú te quedas sorprendido es que los gladiadores, el juego del gladiador, que a nosotros nos lo pintaban mucho en relación con respecto a una Roma muy dada
a las prácticas expansionistas, al ejercicio de la esclavitud, resulta que los ejercicios de los gladiadores comienzan siendo un rito donde se ofrenda la vida de una persona para poder garantizar el tránsito de otra al más allá. Y ese es el sentido original de de la práctica del gladiador. Y tiene que ver más con una acción que garantiza que el alma de una persona pueda encontrar la buena aventura en ese tránsito entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y resulta que, hombre, esto es una práctica mágico-religiosa que a nosotros nos llega y nos llega a partir de una descripción que nosotros hemos hecho en Occidente, a partir, como decíamos ahorita, de un juego casi bárbaro, donde las personas que eran esclavas ofrendaban su vida, sacrificaban su vida por el divertimento de los demás. Ahí nosotros empezamos a encontrar, como decíamos entonces, cuál es el sentido de la hermenéutica. ¿Para qué? Como decíamos ahorita, porque nos interesa todo lo que tenga que ver con la construcción de sentido. El primer gran filósofo que se va a ocupar del tema de la interpretación va a ser Aristóteles. Aristóteles va a ser claro en un texto muy importante donde va a decir que se llama la Perihermeneia. Aristóteles va a decir cuáles son las reglas de la interpretación. Entonces ya los griegos, y específicamente los filósofos griegos en cabeza de Aristóteles, nos va a decir, vea, es muy importante entender la manera como se genera la interpretación de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros conocemos. Obviamente para Aristóteles va a estar muy de la mano de lo lingüístico, va a estar muy de la mano de cómo se construye el lenguaje y de qué herramientas nos podemos valer para hacer la interpretación de ese lenguaje. Y sobre todo a partir de todo lo que el mismo Aristóteles va a desarrollar en términos de metafísica, ¿cierto? De la posibilidad o la imposibilidad de conocer la esencia de las cosas. Va a ser el primer gran filósofo que por primera vez nos va a nosotros a ubicar el tema de la interpretación y nos va a entregar unas reglas generales en la perihermeneia sobre cómo debemos de interpretar. Y aparece aparece en el maestro de Aristóteles, ya aparece en Platón de una u otra manera algo muy interesante que sigue siendo utilizado en la epistemología moderna y es el mito de la caverna de Platón. Entonces, ese mito de la caverna de Platón nos habla de un hombre que está dentro de una cueva y que el hombre lo que alcanza a ver amarrado dentro de la cueva son las sombras que se reflejan al interior de la cueva a partir de lo que hay en el mundo exterior, pero que en algún momento el hombre que está dentro de la cueva logra liberarse y logra darse cuenta que lo que tenía dentro de la caverna son unas sombras y sale al mundo y sale al mundo a darse cuenta que lo que él vea como una sombra tiene otras características total absolutamente distintas. Entonces, que era muy distinta la sombra del caballo a ver, por ejemplo, el caballo correr por las grandes praderas, que era muy distinta la sombra que se producía, por ejemplo, a partir del sol, que ver el sol y sentir los efectos del sol, por ejemplo, calentando tu piel, o que era muy distinto ver las sombras de otros seres humanos a ver a ese ser humano, de ver a ese ser humano y poder interactuar con él. Entonces, el mito de la caverna de Platón nos dice que la mejor manera de salir de ese mundo de las sombras es por medio de la búsqueda intencional del conocimiento. Entonces, se plantea aquí quizás la primera gran dualidad de la epistemología en las sociedades occidentales y ¿es posible conocer las cosas por su esencia o siempre estamos abocados a conocer las cosas por sus características o por sus atributos? Entonces, a partir de Platón, se da esa gran división entre lo que es las cosas en su esencia o las manifestaciones y los accidentes de esas mismas cosas. Digámoslo así, esa dualidad va a jalonar toda la epistemología de Occidente en los últimos 24 siglos, en los últimos 25 siglos. Ya Platón empezaba también a lo que más adelante iba a llevar Aristóteles a decirnos de qué manera nosotros conocemos las cosas y a partir de qué lo podemos hacer. En términos hermenéuticos es muy importante porque la palabra hermenéutica viene de Hermes y Hermes en la mitología griega tiene una función muy especial. Hermes es el encargado de traducirle a los hombres cuál es la voluntad de los dioses para con ellos. Entonces, cada vez que un dios quería algo, Hermes se le presentaba a los hombres, haciéndole inteligible
la voluntad de los dioses, porque pues finalmente para los hombres en su condición mortal no pueden entender la voluntad de los dioses. Entonces se entendía Hermes, se entendía que Hermes el dios era el encargado de la interpretación de la voluntad de los dioses o el dador de sentido para que los hombres pudieran comprender. En esa misma medida, la hermenéutica inicialmente se asoció a la parte religiosa, pero especialmente a la parte mítica. Entonces, cómo debemos de interpretarlos, cómo debemos de interpretar la voluntad de los dioses, cómo se debe interpretar un mito. Y más adelante recuerden que los griegos no tenían un texto religioso como tal, pero más adelante también entonces vamos a preguntarnos cómo interpretamos, por ejemplo, el texto sagrado. Entonces, la hermenéutica inicialmente surge de la mano de la interpretación tanto del mito como de la tradición religiosa y de la voluntad de los dioses. Entonces vamos a tener una hermenéutica muy inclinada hacia la parte mítica, pero especialmente hacia la parte religiosa. ¿De qué manera hacemos para interpretar con lo que nosotros nos encontramos cuando estamos en estas dimensiones, sobre todo en la dimensión religioso-espiritual de las personas en las diferentes culturas? Y ya cuando hay un texto sagrado, como sucede, por ejemplo, en las tradiciones judeocristianas, cuáles son las reglas para hacer la interpretación del texto sagrado, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para generar esa interpretación y esa comprensión de este tipo de textos? Ya nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado dentro de las tradiciones occidentales y muy específicamente dentro del cristianismo, hemos desarrollado todo un tema de exégesis bíblica. ¿Esto qué quiere decir? Hemos desarrollado toda una manera muy particular de cómo debemos leer, pero sobre todo cómo debemos hacer la interpretación de la Biblia. Entonces, nosotros nos preguntamos hoy en día por el contexto original en que la Biblia fue escrita, ¿cierto? ¿Cuál es el análisis lingüístico que hacemos de los textos bíblicos y de los textos sagrados? ¿Cómo hacemos la interpretación del texto en términos bíblicos y cómo hacemos la interpretación teológica, ¿cierto? Y cómo aplicamos el mensaje en el contexto en que vivimos. Entonces, hay todo un desarrollo en términos de hermenéutica teológica que es supremamente interesante y que hoy en día sigue en discusión, ¿cierto? Recuerden que digámoslo así, la última gran contraola que tuvo toda la interpretación o todo el tema de la exégesis bíblica se dio en la década del 50 y en la década del 60 con el tema de la teología de la liberación, pero era una forma también. La teología de la liberación tiene de fondo, de telón de fondo, un asunto absolutamente hermenéutico, ¿cierto? El cómo interpretamos el texto sagrado y a partir de esa interpretación, cómo interpretamos el sentido y el sentido que tiene la vida para nosotros o para los que vivimos en este contexto y que nos decimos ser católicos. Entonces, a partir de esta situación, nos damos cuenta que a partir de más de 20 siglos, seguimos haciendo un tema de discusión en términos de la hermenéutica de los textos religiosos y para el caso de nosotros, todo lo que tenga que ver con la tradición religiosa. Es muy importante que consideremos lo siguiente, y es que obviamente si nosotros estamos hablando en la hermenéutica, que es muy importante las reglas y que es muy importante el contexto, eso significa que no podemos hablar de la neutralidad que se habla en las ciencias exactas o que se habla en las investigaciones cuantitativas, ¿cierto? Por el contrario, aquí es muy importante tener en cuenta las ideas, las opiniones y los prejuicios que tienen los lectores cuando se acercan a un texto determinado y que eso hace parte de lo que nosotros vamos a denominar y de lo que vamos a considerar fundamental dentro de toda la parte hermenéutica. Ya nos encontramos en el siglo XVIII con Friedrich Schleiermacher, que quizás es el autor que nos va a dar ya un corpus mucho más grande, nos va a dar un corpus mucho más claro frente a todo el tema de la hermenéutica. Schleiermacher estableció una teoría pedagógica general de la interpretación e integró las diferentes técnicas hermenéuticas en un campo general unificado y propuso una serie de principios básicos o cánones tanto contextuales como psicológicos. Los primeros se concentraron en la gramática y ayudaban a descifrar el significado de las palabras en relación con su contexto y sobre todo con su contexto lingüístico, y los segundos estaban relacionados con la totalidad del pensamiento del autor. ¿Esto qué quiere decir? Vea, el Schleiermacher va a tener dos grandes vertientes en términos de la hermenéutica. ¿Cuál va a ser el primero? Un tema lingüístico, lo que hacíamos ahorita. Cuando yo interpreto, yo tengo que tener presente que la interpretación de un texto parte de la manera como yo comprendo a partir de la estructura del lenguaje, cómo se estructura mi pensamiento.
pero también tengo que tener presente que hay una fusión de horizontes en la medida que el autor, cuando escribe en otro lenguaje, también tiene unas lógicas lingüísticas que pueden ser diferentes a las mías. El ejemplo que siempre doy en este punto para que se pueda comprender es, por ejemplo, la palabra to be y to have en inglés, ¿cierto? Y son cosas que a nosotros generalmente se nos pasan de largo, ¿cierto? Que por ejemplo to be y to have tiene dos acepciones distintas en inglés. Entonces to have, haber o tener. Y to be, ser y estar. Y resulta que para nosotros haber o tener son dos cosas distintas y ser y estar son dos cosas distintas. Para el norteamericano no, para las personas de habla inglesa no. Listo, para ellos son sinónimos, para nosotros desde el español no son sinónimos. Entonces, cuando yo digo ser y estar como en el verbo to be, entonces nosotros sí diferenciamos lo siguiente, una cosa es estar solo y otra cosa es sentirme solo. Estar solo hace referencia a que en el lugar en el que yo me encuentro no hay nadie más o no hay nada más. Pero sentirme solo significa que puedo estar rodeado de muchas otras personas, pero yo no me siento acompañado por esas personas que están a mi alrededor. Hay una distancia muy grande que yo siempre tengo que tener presente, como lo decíamos ahorita, en términos de lo que propone la estructura gramatical de las diferentes lenguas. Aquí hay un tema muy importante desde lo gramatical que yo no puedo desconocer, pero también hay otro tema desde lo psicológico, y cuando hablamos de lo psicológico estamos hablando de la manera como yo hago esa interpretación en términos contextuales. Entonces ahorita decíamos, nosotros somos hijos de una época, entonces yo soy moderno, y cuando digo yo soy moderno es que yo fui formado, yo nací, crecí y me hice hombre, me hice persona en una cultura que de una u otra manera me significa. Entonces yo soy hijo del capitalismo, soy hijo del pensamiento posmoderno y todo lo que se me entregó a mí en términos de paradigmas de pensamiento determina la manera como yo veo, cómo interpreto y cómo me apropio del mundo. Y eso es fundamental en términos, como decíamos ahorita, de hermenéutica, eso es fundamental en términos de interpretación. Entonces, si a mí me colocan a leer un texto que tenga que ver con una propuesta, por ejemplo, desde el socialismo, mire, a mí en Occidente que estoy acostumbrado a la oferta, a la libre oferta, a la libre oferta, por ejemplo, en términos de mercado, me va a ser muy difícil comprender el sentido de lo que ahí está en juego. Si estoy dentro de un modelo capitalista, me va a ser muy difícil entender las ideas del comunismo. Si estoy dentro de una apuesta, por ejemplo, de principio fundamental, la libertad, me es muy difícil entender para ellos cómo construyen sociedad a partir de la igualdad. ¿Por qué? Porque tengo mis propios paradigmas y dentro de mis propios paradigmas, mi pensamiento tiene una manera muy particular de interpretar la realidad. Yo no me puedo atrever a decir cuál es mejor. Obviamente tengo una inclinación natural y cuál es mi inclinación natural, pensar que lo que yo hago es lo mejor, pero porque es lo mío, ¿cierto? Porque es lo que yo conozco y es porque lo que me es más cercano. Generalmente tendemos a defender lo más cercano y tendemos a tener ciertos recaudos y ciertas precauciones con aquello que es más lejano. Entonces, y nos pasa hasta en lo más íntimo, ¿cierto? Para mí puede que los mejores sean mis amigos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, comienzo una relación de pareja, eh, están mis amigos y los amigos que trae la pareja con la que yo estoy. Entonces, para mí van a ser mejores, van a ser más charros, van a ser más buena gente los que son más cercanos a mí que aquellos que no lo son. Lo mismo sucede con la familia. La gran mayoría pensamos que la familia de nosotros es mejor que la familia de los otros. Entonces, tiene que ver con la cercanía y tiene que ver con la lejanía. Sin querer decir, pues, como decíamos ahorita, que esa cercanía, esa lejanía determine la bondad o la maldad de uno o de otro, pero por lo menos lo sentimos de esa manera. Entonces, la Yermaher, muy interesante porque se va a encontrar, pues, como lo decíamos ahorita, como con esas dos variables donde el lenguaje es el fundamento, listo, y va a ser fundamental la manera como yo me apropio del lenguaje, pero también como lo expreso en términos de interpretación. ¿Cuáles son las principales consideraciones? El lector de un texto tiene que conocer la psicología del espíritu del autor para que la comprensión fluya con naturalidad. En otras palabras, lo decíamos ahorita en términos de contexto. A ver, este autor cuando habla, ¿cuáles son sus paradigmas de pensamiento? ¿En qué escuela de pensamiento está matriculado? ¿Cuáles son las ideas o conceptos que defiende? Y desde la obra, ¿desde dónde me está hablando? Listo. Eso tiene que ver con la psicología del espíritu del autor. La concepción de la hermenéutica como
producción creativa del pasado revive el universo espiritual de una obra. Es muy bonito esto que estás señalando, esta segunda consideración, es porque en la medida que yo puedo ser mucho más cercano a la interpretación original, estoy reviviendo otra época. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad no de imponer con mis ojos y con mis prejuicios y con mis paradigmas de pensamiento, formas atropelladas de leer la realidad, es mucho más interesante cuando yo soy capaz de entender y de comprender a partir de tener en cuenta todo esto que estamos señalando. Ahí es donde se, real, donde se da una buena interpretación y por ende una mejor comprensión. Es muy difícil generar una buena comprensión cuando nos volvemos casi que unos monólogos en términos, y nos sucede mucho, por ejemplo, en las discusiones que tenemos con otras personas. ¿Qué sucede muchas veces cuando yo estoy en una discusión con otra persona, por ejemplo, con mi pareja? Cuando mi pareja está hablando, yo estoy pensando cómo contraargumentar lo que ella está diciendo. Entonces, realmente yo no estoy dialogando, ¿cierto? Yo estoy en un monólogo, pero lo más interesante es que a lo mejor el otro también está en un monólogo, tratando de legitimar mi pensamiento, mis acciones y tratando de legitimar los pensamientos y las acciones del otro. Entonces, obviamente ahí no hay diálogo, ahí hay dos personas donde uno es sordo, donde el uno es sordo a las palabras del otro. Entonces no se va a generar una comprensión, porque hay una incapacidad natural de colocarse en el lugar del otro. Entonces muchas veces lo que termina ocurriendo es que simplemente puede haber un vencedor en términos de cansancio o en términos de autoridad. La interpretación deberá quedar escrita en el círculo hermenéutico de la comprensión, ¿cierto? En cuanto ha permitido rastrear la experiencia, la verdad, buscarla, indagar sobre ella. Entonces ya aquí aparece una cosa muy bonita, y es que en la medida que yo soy capaz de ser dialogante con el otro, esa capacidad de lo que va y viene, de lo que va y viene, es lo que me permite a mí la construcción de sentido. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Nos llenamos de prejuicios para pensar que lo mío es lo valedero, pero ese prejuicio me anula al otro. Entonces, cuando anulo al otro, desde mi propio prejuicio, el diálogo no es fluido y no hay una ampliación de horizontes, porque simple y llanamente no permito que el otro me enriquezca con su forma de ver, y el otro dialogante en términos de un texto escrito, en términos de una obra literaria o en términos incluso dialógico entre dos personas. Que es muy importante tener presente entonces a modo de conclusión. Tenemos que para la Yermagel el problema es eminentemente comprensivo y explicativo, pues toda comprensión es siempre una interpretación donde encontramos la idea del reenvío circular, como decíamos ahorita, dentro de lo que va y viene, palabra, frase, contexto, obra, autor, ambiente histórico, entre otros. Y cuando el intérprete practica los principios arriba descritos, va más allá de los niveles de universidad del lenguaje y amplía la riqueza significativa del exégesis. Entonces, ahí tenemos, como decíamos ahorita, algo muy importante para poderlo desarrollar. Entonces, no nos puede olvidar que todo texto tiene un pretexto, y que todo pretexto y texto tiene un contexto. Entonces, eso es lo que me permite a mí entonces generar esas interpretaciones que más adelante me van a permitir generar entonces una comprensión. El círculo hermenéutico como proceso interpretativo ha sido entendido por varios autores como una estrategia expedita para acceder a la labor interpretativa. Él te lo entiende como el movimiento del pensamiento que va del todo a las partes y de las partes al todo. Lo define como el movimiento entre la forma de ser del intérprete y el ser que es revelado por el texto. Entonces, como decíamos ahorita, la única manera de poder generar una comprensión es cuando yo me abro a que el otro también puede darme sentidos, me puede abrir sentidos que para mí siguen siendo velados, y que en la medida que yo los pueda ir develando, voy a poder ir generando una mejor comprensión de los textos, mostrando, como señalábamos con anterioridad, que se convierte en un círculo, porque hay algo que siempre va hacia el otro, pero hay algo del otro que siempre viene. A mí me encanta mucho la frase de Borges, que Borges decía: no hay nada más gratificante, que si hay algo más gratificante que la lectura, la relectura. ¿Por qué? Porque es que cada vez que tú relees encuentras nuevos sentidos y nuevos significados, y nos pasa tanto con el texto escrito como con el objeto audiovisual. Entonces, cuando yo veo una película por segunda vez, veo cosas que no había visto en la primera. Y si vuelvo y la miro la tercera vez, vuelvo y veo cosas que no había visto las dos veces anteriores. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que va
y viene, siempre hay algo que va y viene, siempre hay algo que va y viene. Lo cual quiere decir que, como decíamos ahorita, que la hermenéutica nunca encuentra su finalidad, sino que en la medida en que yo voy haciendo este ejercicio, voy mejorando la comprensión de las cosas, pero que eso implica tener en cuenta todo esto que hemos venido hablando, todo esto que hemos venido diciendo. ¿Qué es lo más importante con con ese concepto de círculo hermenéutico? Utilizar el círculo hermenéutico. Este procedimiento produce una ampliación del significado, porque yo ya soy capaz no solamente de explicar algo, un concepto, una idea, a partir de una intelección que es meramente lingüística, sino que soy capaz de atravesar el significado de eso a partir de mi propia psicología, a partir de lo que me encuentro con el otro, a partir de la fusión de horizontes en términos de contextos, ¿cierto? Y me va generando una visión mucho más ampliada, diferentes interpretaciones que lo que van mejorando es mi capacidad interpretativa. Eh, Mejorando la manera como yo interpreto, que yo como observador dejo de ser pasivo, sino que tengo un papel activo, respetar la autonomía del objeto, el texto debe comprenderse desde adentro, como decíamos ahorita, es muy difícil cuando yo voy con mis propios prejuicios o con mis propios paradigmas a comprender sobre todo textos históricos y darle la importancia a la tradición de las normas, los costumbres y los estilos con que, por ejemplo, se escribió en un momento determinado y que dan cuenta de una cultura determinada. Posibilitar la empatía con el actor del texto, o sea, con la acción en el sentido de ponerse imaginariamente en su situación para comprender desde su marco interno de referencia. O sea, tratar de colocarme siempre en los zapatos del otro para entender por qué el otro es como es y por qué hace lo que hace. Contrastar la interpretación provisional de las partes con el significado global del texto y facilitar la innovación y la creatividad. Según un viejo aforismo hermenéutico, toda comprensión debe ser mejor que la anterior. ¿Por qué? Porque pues obviamente eso siempre va a ser una ampliación de sentido. ¿En qué consiste entonces este enfoque histórico hermenéutico? En interpretar, comprender los motivos de las acciones humanas, como decíamos ahorita, que puede ser desde los textos de la antigua Grecia, la antigua Roma, desde los textos bíblicos de la época de Jesús hasta algo que está ocurriendo, por ejemplo, en términos contemporáneos. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, tratar de entender y comprender qué sucede, por ejemplo, en el estadio con las personas que se dedican al tema del barrismo, o qué sucede, por ejemplo, cómo se viven las situaciones de pobreza o de miseria hoy en determinados países del África, o cómo es el ejercicio del cuidado de la salud, por ejemplo, en un hospital que sea un nivel uno, un nivel 2. Si yo lo hago siempre desde mis propios paradigmas, pues obviamente lo que voy a es a empobrecer lo, lo que me muestra, lo que me muestran otros tipos de fenómenos o el comportamiento de otro tipo de personas. ¿No? Por eso no se puede tratar de controlar variables como sucede en los estudios cuantitativos, sino de comprender la realidad, ¿cierto? De comprender las realidades actuales, las realidades pasadas, las entidades sociales y las percepciones humanas de por qué vivimos como vivimos y para qué vivimos como vivimos. Y esto me lleva entonces a que es muy importante porque una manera que nosotros tenemos de hacerlo es a partir de la investigación documental. No siempre, muchachos, cuando yo intento plantear un ejercicio de comprensión en términos histórico-hermenéuticos lo puedo hacer con actores en vivo e indirecto. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo eran las prácticas de cuidado en el siglo XIX, tendré que irme al texto escrito, pero tendré que hacer una investigación histórico-hermenéutica. Entonces tendré todo esto que les estoy contando, yo lo puedo hacer bien sea dialogando con el otro, pero también puedo entablar ese mismo diálogo con el texto escrito o con el documental audiovisual. Si yo quiero, por ejemplo, analizar qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial, qué pasó con la Alemania nazi, pues no creo que encuentre muchas personas casi un siglo después que hayan vivido y que tengan la posibilidad de hablar y de relatarlo, ¿cierto? Deben quedar muy pocas personas vivas en el mundo que hayan sido adultos para la época y que hoy estén en esa posibilidad de hablar y de contarme las cosas, pero tengo mucho texto escrito con el cual yo puedo hacer estos estudios histórico-hermenéuticos que tienen como propósito eso que estamos señalando. En las investigaciones documentales, entonces yo tengo que tener en cuenta nuevamente lo que decíamos ahorita, la parte gramatical, ¿cierto? La parte del significado. Recuerden que es que una cosa es el significado de las palabras, una cosa es la parte semántica, el significado de los conceptos, pero también tener en cuenta la parte sintáctica, o sea, lo que permite la construcción de lógica de la realidad en un lenguaje determinado.
y que finalmente, por ejemplo, en términos filosóficos, no es tan importante la parte semántica como la parte conceptual. Eso quiere decir que los conceptos tienen vida, los conceptos no son hechos muertos, sino que son hechos que están permanentemente avivados y enriquecidos por la experiencia humana, ¿cierto? Y por la historia de nosotros. En la parte histórica, la parte filológica y la parte contextual, cuando digo la parte contextual es lo que rodea una práctica determinada, bien sea de una persona o un grupo de personas, y la parte filológica es cómo los conceptos pueden ir cambiando de cultura en cultura o de época en época. Y la parte de intencionalidad es el lector por qué va a un texto y el escritor y el escritor por qué lo escribe. Las investigaciones documentales tienen la particularidad de utilizar como fuente primaria de insumos, más no la única y exclusiva del documento escrito en sus diferentes formas. Documentos impresos, electrónicos, audiovisuales, los textos monográficos. No necesariamente deben realizarse sobre la base solo de consultas bibliográficas, se puede recurrir a otras fuentes, por ejemplo, el testimonio de los protagonistas de los hechos, de testigos calificados o de especialistas en el tema. Eh, este tipo de investigación documental, entonces, pues muchas veces es lo que en otros modelos de investigación cualitativa se va a hacer como etapa preliminar, pero les quería contar cuál era el sentido, de qué manera se realizaba, por qué se realizaba, cuáles eran el propósito de por qué lo hacíamos como lo hacíamos, resaltando nuevamente lo que señalábamos desde un comienzo. En toda investigación histórico-hermenéutica es fundamental la parte de intelección, o sea, la parte semántica, cómo se entiende cada concepto, la parte de interpretación, la fusión de horizontes entre lo que yo entiendo y lo que el otro me expresa, y la comprensión como el acto como tal de la hermenéutica, de la generación de sentido a partir de una hora determinada. Espero que esto haya sido del interés para ustedes, que sea total, absolutamente revelador esta manera de hacer investigación, los propósitos como los alcances y las posibilidades que nos abre a nosotros la investigación hermenéutica. Eh, Espero que sea claro y que haya sido del interés para todos ustedes. Les doy mis más sinceras, mi gratitud por dedicarse pues como a escuchar esto, por regalarme estos minutos para poder transmitir este conocimiento.